No te apoyes en tu propia prudencia. 65-01-20. Predicado el miércoles 20 de enero de 1965 en el Ramada Inn en Phoenix, Arizona, 1 hora y 52 minutos, permanezcamos de pie un momento para orar. ¿Cuántos de los presentes tienen una petición en su corazón para que Dios haga algo especial por ustedes en esta convención? Inclinemos nuestros rostros ante Él. Padre Celestial, somos un pueblo privilegiado por estar reunidos aquí, en el nombre del Señor Jesús, en un país libre, donde podemos adorarte según lo que dicta nuestra conciencia. Y oramos, Padre, que esto dure mucho. Y ahora, que aprovechemos este gran privilegio que tenemos. Que pongamos todo nuestro corazón en el servicio de esta noche para adorarte, para que se diga que Dios estuvo entre nosotros esta noche, bendiciendo a su pueblo. Salva a cada alma perdida que está aquí esta noche, Señor. Y a cada descarriado, que regrese a la casa de Dios. Oro por cada enfermo. Que sane, que los afligidos puedan caminar, que los ciegos vean, que los sordos oigan. Alabanza y gloria sean dadas a Jesucristo entre su pueblo. Que sea recordado por mucho tiempo, Señor, porque nos hemos reunido y pedimos en el nombre de Jesús estas bendiciones. Amén. Tomen asiento. De alguna manera, venir al Ramada Inn siempre es como volver a casa, porque llevo tanto tiempo aquí que creo que ya deben empezar a conocerme. Y me alegra, porque he encontrado gente muy amable en estos Ramada Inns. El de Tucson y el de aquí, han sido muy amables con nosotros, permitiéndonos tener servicios religiosos. Hace poco, tuve un servicio religioso en el Ramada Inn, y el gerente ni siquiera me dejó pagar la renta del edificio. ¡Qué bien! Recuerdo eso, cuando también estoy de viaje, a quienes son buenos con la casa de Dios. Desde el domingo por la noche, o mejor dicho, por la tarde, hemos tenido momentos maravillosos en el Señor. Al menos yo. He disfrutado de sus bendiciones, de la comunión del Espíritu Santo y de su pueblo. Me gusta recordar que juntos adoramos a Dios. Eres un atributo de Dios, parte de Dios, cuando te conviertes en hijo e hija de Dios. Y Dios está en ti, haciendo su voluntad si se lo permites. Así que esperamos esta noche que todos olviden lo del pasado, lo dejen todo a un lado y se concentren de lleno en el servicio, no solo para esta noche, sino también para la próxima convención. Sin duda, muchos delegados se han reunido. Veo a algunos de los invitados adicionales esta noche en la plataforma, reunidos para la convención que comienza mañana. Les pedí a los presentes que, si es posible, se quedarán a la convención. Tendremos algunos excelentes oradores. Un hermano no pudo venir, pero muchos estarán aquí para ocupar su lugar. Quiero estar presente en toda la convención para disfrutar de esta confraternidad. 4 saben, nos presentamos aquí como ministros y hablamos. Siempre entregamos a la gente todo lo que llevamos dentro. Una vez prediqué sobre un tema, donde Jesús dijo, miren el lirio, cómo no trabaja ni hila. Y sin embargo, les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno. Y descubro que el lirio tiene que crecer día y noche, hilar, trabajar y brillar. Pero no recibe ninguna bendición de ello. Se abre y los que pasan por alto perciben su perfume. La abeja extrae la miel directamente del corazón. Da todo lo que se esfuerza por absorber. Y titulé mi mensaje, Reverendo Señor Lilly. Es un texto un poco extraño, pero, los ministros se entregan a la gente. Y es bueno, entonces, simplemente sentarse y escuchar a los demás, como calentarse junto al fuego. Nos gusta sentarnos bajo el fuego del otro y calentar nuestros corazones con el evangelio que nuestro hermano predica a la gente. Y agradezco tener esta oportunidad de hacerlo. Y ahora, confío en que esta noche, Mateo 6:25, por eso os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mateo 6:28. ¿Y por qué os afanáis por el vestido? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. 5. Y no podríamos formar una fila de oración aquí si tuviéramos que hacerlo. Tendrías que dar una vuelta por allí, atravesar un pasillo oscuro y subir por aquí, y tropezarías con todo para entrar. Y los afligidos, los lisiados, estarían en una situación terrible. Pero no sabemos qué hará nuestro Señor. Quizás caiga entre nosotros esta noche y sane a todos los que están aquí, a todos los enfermos. Y, prefiero ver eso que todas las filas de oración que he tenido en mi vida. Solo ver la soberanía de Dios caer entre sus hijos obedientes. Siempre me gusta eso. 6. Por lo general, si tenías algún contacto personal con la gente, como la imposición de manos, podría ser, no creo que muchos lo hicieran, bueno, dirían.
cierto ministro me impuso las manos, y gloria a Dios. Eso hace que la gente mire a ese ministro. Pero si puedes simplemente estar aquí, predicar la palabra y dejar que el Espíritu Santo sane a todos, entonces, es absolutamente la gracia de Dios. Y entonces Dios recibe toda la alabanza, la gloria, y no hay nada para los demás. Así es como yo, en mi ministerio, la razón por la que no llego a muchos que, anoche intentamos orar por todos los que pudimos. Pero la imposición de manos, 7 y usualmente, esta noche, quizás el Espíritu Santo venga entre nosotros y se manifieste, dándose a conocer. Y entonces, con eso, creo que es real, cuando Él puede, quizás, en soberanía, mira, no puedo decir ahora, este hombre, esta mujer, o ese niño. El Espíritu Santo se mueve en el edificio y habla con quien Él quiere. Eso es soberano. Y luego, eso trae el conocimiento, porque es una promesa de Dios, y eso trae el conocimiento del soberano de Dios, y también trae su presencia entre nosotros. Deberíamos verlo y regocijarnos. Y no importa, digas, bueno, estaba lisiado de la mano. Estuve así anoche. No mejoré. Eso no tiene nada que ver. Para ti, ya está cumplido. Entonces no estás mirando tu mano, estás mirando una promesa. Y por lo tanto, no puedes decir, bueno, el hermano fulano no hizo la oración de fe, ni fulano. Es la presencia del Señor la que te dio la fe. Y luego envió su palabra y lo sanó. Anoche rompí mi promesa otra vez, y me esforzaré por cumplirla esta noche, si puedo. Alguien dijo, no te mantuviste fiel a tu texto anoche. No, no lo hice. ¿Por qué? Les diré por qué. Iba a predicar sobre un tema, ahora no recuerdo cuál, pero, Dios rico en misericordia. Y me puse a intentar explicar cómo Pablo, hablando allí, dijo, nosotros, que en tiempos pasados, en otro tiempo que ahora, estábamos muertos en pecados y delitos, a quienes Dios ha vivificado. Ahora bien, antes de que algo pueda ser vivificado, tiene que haber algo que lo vivifique. Así es. Efesios 2, 1 Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, 9 Como ven, si estaban en la presencia de Dios, entonces se estaban volviendo parte de Dios. Y la única manera de ser hijo o hija de Dios era ser parte de Dios. Y Dios no está completo sin ustedes. Tiene que serlo, ¿verdad? Porque hay un solo recurso de vida eterna, y ese es Dios, y solo Él tiene vida eterna. Ahora bien, ustedes eran parte de ella, de tal manera que son un atributo en su pensamiento, en el principio. Y eso, porque Él pensó en ustedes desde el principio, les da ese pequeño impulso. Eso es lo que tiene que ser vivificado. Algunos quizás nunca lo sean. Simplemente no lo tienen, eso es todo. Así como, si sembraran un grano de maíz, por muy bonito que fuera, si no tuviera el germen de la vida, nunca podría ser vivificado. Pero el germen de la vida tiene que estar ahí primero. Tiezi me contó esa pequeña historia sobre el águila, caminando con las gallinas y los pollitos, porque nació allí. Pero nunca se sintió como esos pollitos. Y, ¿sabes? Cuando su mamá pasó y gritó, oyó una voz que le pareció maravillosa. Porque, recuerda, él era un águila desde el principio. Solo tuvo que venir para encontrarse a sí mismo, para encontrar su lugar. Así es todo creyente. No naciste para este mundo, fuiste creado a imagen de Dios, para ser hijo de Dios. Y no perteneces a este gallinero. Eres un águila. Y, ¿sabes? Me subí a esa águila y no pude volver a poner los pies en la tierra. Así que simplemente, me alargué demasiado, y luego olvidé cuál era mi texto. Y perdí mis notas y todo lo demás. Lo pasé fatal. Pero eso fue, solo en esa águila. 11 Ahora bien, que esa águila de Dios, saben que Dios compara a sus profetas con águilas, y se llama a sí mismo águila. Es Jehová águila, papá águila. Y la razón por la que lo hace es porque un águila puede volar más alto que cualquier ave, y porque es diferente a cualquier otra. No construye su nido en el suelo como los pollos, sino que vuela alto para construirlo. Y además, es un ave con una constitución especial. Si un halcón, un cuervo, un buitre o cualquier otra ave intentara seguirla en los cielos, se desintegraría. No está hecha para eso. Tiene que ser una persona especial para subir allí. Sus plumas son más tersas que las de cualquier otra ave, y su vista es más aguda que la de cualquier otra. Y cuanto más alto vuela, más lejos puede ver. Bueno, algunas aves, cuando llegan a la altura que se supone que deben alcanzar, son ciegas como un murciélago. Y así es abandonan ese credo, no saben nada de eso. Los días de los milagros ya pasaron. Pues, no pueden verlo.
Pero las águilas pueden ir a los cielos, y a los cielos de los cielos, allá arriba. ¿De qué sirve subir allí si no se puede ver? Ay, me alegra tanto ser uno de ellos y estar asociado con un nido lleno de ellos ahora. 12. Vayamos al Antiguo Testamento, al libro de Proverbios, escrito por Salomón, uno de los hombres más sabios del mundo, después de nuestro Señor Jesús. Pero no era exactamente como Salomón, pues Salomón nació de mujer y fue engendrado por un padre terrenal, David. Pero Jesús nació de una virgen y no era del todo hombre, sino Dios, el Dios hombre. Y era más que un hombre. Era un hombre, y además. Pero Salomón era solo un hombre, como tú y yo. Y le pidió a Dios sabiduría para gobernar su reino. Y tenía el don de la sabiduría, el hombre más inteligente que hayamos conocido, después de nuestro Señor. Escribió los proverbios, y creo que son muy buenos. Y ahora vamos a pasar al libro de Proverbios, el capítulo 1, o mejor dicho, el capítulo 2, y los primeros versículos de Proverbios, del 2, comenzando con el 1, Proverbios 2, comenzando con el 1, la continuación del consejo de Salomón a su hijo. Hijo mío, si quieres recibir, lo siento, es Proverbios 3, 1. Lo siento. Revisé mi libro y veo que es Proverbios 3, en lugar del 2. Lo siento. Proverbios 3, 1. Hijo mío, no olvides mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días, larga vida y paz te aumentarán. No dejes que la misericordia y la verdad te abandonen. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás favor y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Oh, creo que esa es la escritura más hermosa. Ahora quiero tomar como texto, del versículo 5. No te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3, 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Proverbios 3, 2. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Proverbios 3, 3. No se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Proverbios 3, 4. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Proverbios 3, 5. Fíate de Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3, 6. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. 13. Ahora bien, este es un texto muy extraño para la época en que vivimos, porque hoy en día se hace hincapié en la educación y en nuestra propia comprensión de las cosas. Es una época de aprendizaje. Pero aquí descubrimos que esta extraña afirmación, como otras escrituras, tiene su lugar, y confiamos en que Dios nos lo permitirá. Hoy enviamos a nuestros hijos a la escuela para que adquieran comprensión. Luego, después de la primaria, los enviamos a la secundaria para que adquieran una mejor comprensión del conocimiento. Después de terminar allí, algunos niños incluso tienen la fortuna de ir a la universidad y completar su educación, y su comprensión del conocimiento, lo que adquieren, muchas veces, para conseguir un trabajo, se necesita al menos una comprensión de la secundaria, una educación universitaria, etc. 14. Sin embargo, el sabio Salomón nos dijo que no nos apoyáramos en ello, ni en nuestro propio entendimiento. No aprendamos de estas cosas, porque, nos preguntamos por qué diría algo así, es porque, por lo general, nuestro entendimiento moderno se basa en la sabiduría humana, lo cual es contrario a la palabra de Dios. Creo que eso es lo que Salomón intentaba aconsejar a su hijo. No ser analfabeto, sino no confiar en su entendimiento. Y creo que sería una buena exhortación hoy si dijéramos a nuestros hijos, y a los hijos de Dios, que está bien tener una educación, no hay nada en contra de eso. Pero cuando esa educación es contraria a la palabra de Dios, entonces apóyense en la palabra y dejen de lado su educación. Porque la palabra, y la educación permanecerá, y te dará un buen trabajo, y probablemente una buena posición entre la gente intelectual, pero, está bien, lo cual probablemente será de gran ayuda para ti, te ayudará en tus finanzas y en tu sustento, tal vez hará que tu vida sea un poco mejor para ti. 15. Pero recuerda una cosa, hijo mío, tienes que morir. No importa cuánta educación tengas, cuánta cultura puedas acumular, aún tienes que enfrentar la muerte. Porque está escrito que el hombre debe morir, y después el juicio. Y Dios, ¿cuándo? La muerte no es tan mala. Pero llegar al juicio es lo malo. Ahora puedes morir, pero después el juicio. Y Dios no te preguntará cuánta educación tuviste cuando estabas aquí en la tierra, cuánto conocimiento has acumulado, si obtuviste tu licenciatura en arte o cualquier título que hayas obtenido. Incluso como ministro, no se te exigirá.
Pero sí se te exigirá lo que hiciste con respecto a la comprensión de la palabra de Dios. Ahí es donde entra el requisito, porque tu educación es buena, pero la palabra de Dios es vida. Mi palabra es vida, y conocerla es vida. Y él dijo, conózcanlo. Él es la palabra. Así que solo pueden conocerlo por la palabra, porque Él es la palabra. Y esa es la única manera de conocerlo, por su palabra. Juan 6, 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Hebreos 9, 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, alguien podría decir, esto es Dios, eso es Dios, esto es Dios, esto es correcto, eso es correcto. Pero volvamos a la palabra, que es la verdad. Y la palabra es como la estrella polar. Es una estrella verdadera. No importa en qué dirección flote el mundo, esa estrella polar está centrada en la Tierra. Si fijas tu brújula en la estrella polar, siempre está en el centro de la Tierra. Otras estrellas flotan con el mundo, pero la estrella polar se mantiene estable. Ahora bien, la brújula es el Espíritu Santo, y tu poste de amarre sería la estrella polar. Así que el Espíritu Santo siempre apuntará hacia la palabra. El Espíritu Santo nunca te guiará a nada más que a la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podría alguien aceptar un credo que es contrario a la palabra? ¿Y aún así decir que tiene el Espíritu Santo? El Espíritu Santo te alejaría de eso. Se necesita el Espíritu Santo para guiarte hacia la palabra, porque Él es la palabra. Él es la palabra. Y solo puede, como el imán de la brújula solo apunta hacia el polo norte, esa es la única forma en que puede atraer. Y cuando el Espíritu Santo es el autor, escritor y vivificador de la palabra, ¿cómo puede dirigir a la persona hacia algo más que la palabra? 17. Así que, cuando una persona dice tener el Espíritu Santo y acepta algo contrario a la palabra, demuestra que no es el Espíritu Santo genuino que recibió. Puede que sea un fantasma, no lo discuto. Pero no es el Espíritu Santo de Cristo. Ahora bien, muchas veces se toman el espíritu de otros, y eso podría indicar, como en un grupo de hombres, algo, pero no indicará a Cristo. Pero el Espíritu Santo siempre indica a Cristo, y Cristo es la palabra. Lo vemos claramente en la Biblia, o yo también. Quizás me equivoque, pero en mi opinión, no lo creo. Porque no hay que apoyarse en el propio entendimiento de las cosas, si te apoyas en tu propio entendimiento, te desviarás del camino correcto. No puedes apoyarte en el entendimiento de nadie más cuando se trata de la vida. Para encontrar la vida, tienes que apoyarte en la palabra, es cierto. 18. Vemos esto desde el principio. Nos es tan claro, desde el principio, que Dios dio a su primera familia en la tierra su palabra para vivir. Solo su palabra era la única para vivir. Ahora bien, no se trata de su consumo de alimentos, etc., sino de su palabra, la cual debían vivir eternamente. Y mientras guardaran esa palabra, vivirían eternamente. Pero la primera frase de esa palabra se extravió, la cadena se rompió y la raza humana se hundió en la muerte. Ahora nos damos cuenta. Eva, quien era, sin duda, una persona inteligente, la primera después de Adán, quien era el Hijo de Dios, y Eva, ciertamente, estando en ese lugar donde no había pecado, donde no había lugar para el pecado, ciertamente debió haber tenido una maravillosa concepción de lo que era Dios. Porque cada tarde, ella y su esposo paseaban al fresco del jardín, al anochecer, y hablaban cara a cara con Dios. Qué cosa tan irrazonable que una persona que caminaba cara a cara con Dios cada día, y luego recurría al razonamiento de algo que la alejaba de la palabra de Dios. 19. Aún los tenemos. Y es tan fácil que, tras estar en la presencia de Dios, viendo la palabra de Dios predicada, la palabra de Dios manifestada, borrachos y pecadores llegando al altar, convertidos y hechos nuevas criaturas en Cristo, gente de mala fama convertida en damas y caballeros. Y luego alejarse de esa bendición que los trajo a esta vida, y luego pervertirse tras algún credo, para hacerse más populares, o para entrar en lo que ellos llamarían una clase superior. Pues están en la mejor clase que existe. Hijos e hijas de Dios. Me gusta más esa compañía que, con todos los reyes, potentados y todo lo demás. Denme a ese humilde grupo de gente. Si no distinguen su mano derecha de la izquierda, mientras conozcan a Dios, lo amen y lo sirvan, eso es para mí la celebridad del cielo. Sí, Señor. 20. Ahora bien, vemos que Eva fue fácilmente persuadida por Satanás, quien la apartó de la palabra de Dios, y se apoyó en su propio entendimiento. Porque Satanás le había proyectado algo que no se ajustaba a su verdadera comprensión de Dios. Pero el enemigo, Satanás, le dijo algo más, y ella lo creyó.
Ahora vemos los resultados de esto. Sumió a toda la raza humana en la muerte. Porque la primera madre en la tierra se apoyó en su propio entendimiento, contrario a la palabra de Dios, y sumió a toda la raza humana en la muerte. Ahora bien, ¿creen ustedes eso? Esa es la palabra. Bueno, una mujer siempre es, una iglesia en la Biblia está tipificada para la mujer. Y una iglesia hoy puede aceptar un montón de dogmas o credos y sumergir a toda la congregación en la separación de Dios. Quienes adoptan esas cosas en lugar de la palabra de Dios son como Eva. Y se ha hecho una y otra vez hasta que ha alejado a toda esta generación de la palabra de Dios. 21 Y cuando la palabra se manifiesta, la palabra se revela, no la aceptan, ¿por qué? No la hacen, porque se apoyan en su propia prudencia. Esta iglesia está construida aquí, es un lugar hermoso, es una gran organización, es miembro de un gran grupo de personas. ¿Por qué no deberíamos pertenecer a ella? Confiaré en ella. No confíen en su propio entendimiento, sino confíen en la palabra del Señor. Ahora terminó finalmente en la muerte de toda la raza, como dije. Igual que ahora, para muchas personas que confían en su propio entendimiento, sus dogmas y credos, etc., afirman que la palabra de Dios no es del todo cierta, que parte es inspirada y parte no. ¿Cómo se puede tener fe en una Biblia si parte es inspirada y parte no? Si una cita es incorrecta, entonces todo podría estar equivocado. Todo tiene que ser correcto. Exactamente correcto. Proverbios 3, 5. Fíate de Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. 22 Y algunas de estas supuestas escuelas bíblicas pervertidas, que enseñan a los hombres a acumular conocimiento, se reúnen y se sientan en un consejo, y dicen, miren, si los días de los milagros, terminaron en los días de los apóstoles, y muchos hombres bajo el obispo, o el alto cargo, se sentaban allí y decían, bueno, si tan solo pudiera estar de acuerdo con él, sin duda podría ser el siguiente en la fila para su puesto. Entonces se apoyan en su propia prudencia, en lugar de defender la palabra de Dios. Eso es lo que causa estas cosas. Hace tiempo, alguien, estaba en una disputa sobre el impuesto sobre la renta. Y me dijeron, supongo que sus fideicomisarios no son más que marionetas. Dije, si tuviera un fideicomisario en la junta con una idea diferente y que no se pusiera de pie, y me da igual quien hable al respecto, que no expresara su propia opinión, lo echaría de la junta. Sí, señor. Aunque fuera contrario a mi creencia, quiero que exprese lo que cree correcto. Para eso lo traje allí, a ver qué dice. Pero eso ya está. 24 Fíjense, Jesús dijo en San Juan 10. Mis ovejas conocen mi voz. Una voz, por supuesto, es su palabra cuando habla. Mis ovejas conocen mi voz. Se les ha demostrado que mi voz es verdadera. Se ha indicado que es mi voz. Ahora bien, no están sujetas a seguir ninguna otra voz. No lo harán. Mis ovejas conocen mi voz, y a un extraño no seguirán. En otras palabras, no entenderán una voz teológica que enseñe contrariamente a la palabra. Las ovejas no entienden eso. Así como el águila, anoche, no pudo entender el cacareo de la gallina. No lo entienden, porque era un águila. Y lo mismo ocurre con un hijo de Dios genuino y renacido. Solo entienden las cosas que son de Dios. Ahora bien, alguien dirá, bueno, mira. Creo que puedes hacer esto. Como yo creo que, ¿no es este el camino? Creo que los días de los milagros ya pasaron. No creo que eso sea sanidad divina. No lo creo. Ahora bien, a un cristiano genuino, renacido, eso nunca le dejará de sonar. No lo entiende en absoluto. ¿Y cómo podría un hombre que cree en Dios, que lee la Biblia y ve que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, aceptar algo así? No lo entiendo. Así que no se apoyan en su propia prudencia. Juan 10, 4 Y cuando ha sacado fuera todas sus ovejas, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Juan 10, 5 Y al extraño no seguirán, sino huirán de él. Porque no conocen la voz de los extraños. 25 Como un bebé. Tomas a un bebé, lo dejas nacer, y lo dejas apoyarse en el pecho de su madre, alimentarse de su leche tibia, apoyar su cabecita en su pecho, aunque solo tenga unas horas, en 1 o 2 días, lo separas de su madre y lo entregas al pecho de una madre desconocida, y pateará y gritará. No es su madre. Ya tiene algo, porque es parte de esta madre. Sin embargo, la naturaleza le ha proporcionado una manera de conocer a su propia madre. Y si la naturaleza ha proporcionado una manera para que un bebé conozca a su madre, de dónde nace, cuanto más un hijo de Dios, nacido por el Espíritu de Dios. Conoce a su madre. Lo sabe porque nació de la palabra y la entiende.
Si lo pones en un lugar extraño, ciertamente está fuera de lugar. Saldrá de ahí lo más rápido que pueda, porque no se inclina. Alguien dice, espera, cariño, esta es tu mamá. No es su mamá. Porque sabe que es parte de esta madre, que es su madre. Nadie más puede ocupar su lugar. Conoce a su propia madre. Fíjate, cómo es realmente, así que Dios ha creado todo según su género. 26 El ganado según su especie. Muchas veces, al reunirlos, traemos manadas enteras. Y los terneros, me preguntaba cómo reconocerían a su propia madre. Ahora, ellos, bajando de las montañas, el ganado todo mezclado, una vaca con el ternero, quizás un ternero hambriento podría mamar un poco de la otra madre, si tiene mucha hambre. Pero cuando los detenemos en la pradera, esa madre se abre paso entre la multitud de vacas y terneros, hasta que encuentra al suyo. Y el ternero corre hacia su madre. Conoce ese pequeño gemido en su berrido. Y berrea por ese ternero. Y las otras madres berrean hasta que ni siquiera puedes oírte pensar. Pero ese ternero encontrará ese llamado especial de su madre, porque es parte de ella. 27 Y un cristiano nacido de nuevo del cielo, es parte de esta palabra. Así es. No seguirá a otra madre. Es parte de la palabra. Se mantiene fiel a la palabra. Si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Dijo Pablo. Él conoce el sonido de la palabra. Observen cómo esta es la mano predestinada de Dios que los acompaña. Él sabe que fue ordenado, que estaba en la verdad del Evangelio. Sabe que nació del Espíritu de Dios. Sabe que el Espíritu de Dios no puede negar la palabra de Dios. Por lo tanto, no seguirá a un extraño. Observen cómo, Juan 10:5 y al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. 1 Corintios 14:8 Porque si la trompeta da sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? 28 Estaba mirando una nota que había anotado. La pasé por alto, pero justo vi la lectura de las escrituras y pensé en consultarla. Observen cómo sus propias ovejas predestinadas lo siguieron, justo en la época de los más grandes teólogos que hemos tenido. Salieron con entusiasmo, porque lo conocían. Sabían lo que la palabra había prometido para ese día. Sabían cómo sería el Mesías. Cuando vino, y Simón Pedro se le acercó, que entonces era solo Simón, y Andrés intentó decirle, este hombre es el Mesías. Bueno, Simón, claro que era un poco testarudo, no quiso ir. Pero cuando se acercó a la presencia de Jesús, cuando Jesús le dijo, te llamas Simón y eres hijo de Jonás, sabemos que Jesús les dijo a sus apóstoles que los conocía antes de la fundación del mundo. Eran los atributos de sus pensamientos. Por lo tanto, siendo esa semilla yaciendo en él, y él sabía que la palabra decía, y había sido prometida, que el Mesías sería un profeta. Y cuando vio eso, dejó de pescar. Supo entonces que dejaría caer sus redes, porque iba a convertirse en pescador de hombres. Porque, Mateo 4:19 y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Juan 1:41 Este halló primero a su hermano Simón, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es, el Cristo. Juan 1:42 y lo trajo a Jesús. Y mirándolo Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Serás llamado Cefas, que significa, piedra. 29 Ahora bien, había otros allí, que vieron lo mismo y lo clasificaron como un espíritu maligno. Eran los teólogos, porque no encajaba con sus enseñanzas teológicas. Y lo rechazaron, porque se apoyaron en su propia comprensión mediante su doctrina. Cuando Jesucristo vino en el cumplimiento de la palabra de la promesa, estaban demasiado ciegos para verlo. Se apoyaron en lo que decía el sacerdote y en lo que decía la iglesia, en lugar de en lo que decía Dios. Ahora Jesús los reprendió por ello. Dijo, escudriñad las escrituras, porque en ellas decís que tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Estas escrituras que os pido que escudriñéis, os dicen quién soy yo. Pero no se apoyaron en lo que decía la palabra, sino en lo que era su comprensión. Se apoyaron en su propia comprensión. Y la escritura nos dice que estaban velados. El velo de su propia teología los cegó. Usted dice, hermano Branham, ¿a qué quiere llegar? Juan 5:39 Escudriñad las escrituras, porque en ellas pensáis que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. 30 Estoy llegando a esto. Eso está ocurriendo de nuevo, hasta que hombres, mujeres y personas se inclinarán hacia cierta iglesia a la que se han unido y a la que pertenecen, sin importar lo que diga la palabra de Dios al respecto.
Siguen con eso, apoyándose en su propia comprensión e ignorando la palabra de Dios, como si nunca hubiera sido escrita. Es semilla de vida humana sin germinar. Tiene vida física, pero no vida espiritual que pueda ser vivificada. El velo estaba sobre sus rostros. Ahora, fíjense, tenían sus propias ideas de lo que Dios debería ser. Tenían sus propias ideas de lo que debería ser el Mesías. Pero la palabra decía lo que el Mesías debería ser. Ahora, vean, tenían su propia comprensión de lo que él sería. Sin duda, lo que dijo el sumo sacerdote fue: todos mis sacerdotes bajo mi mando, ahora, cuando venga el Mesías, hemos construido un gran templo aquí, y hemos hecho todo esto, y la Biblia dice que vendrá pronto a su templo, y todas estas cosas. Cuando lo haga, el Mesías subirá aquí mismo, se reconocerá con nosotros y dirá: yo soy el Mesías. He llegado. Soy el Mesías que estaban buscando. Bueno, cuando vino de una manera tan diferente de lo que pensaban que era, que no lo reconocieron. No sabían quién era. Pero su 31, ¿qué pasaría si algún hipócrita hubiera llegado y dicho: soy el Mesías? ¿Soy el doctor fulano? Lo habrían aceptado. Pero cuando se trata de un hombre que nació con un origen oscuro, sin educación en ninguna escuela, sin seminario, sin carné de miembro, él era la interpretación de la palabra de Dios manifestada. Las obras que hago les dicen quién soy. Si no hago las obras que se les prometió, entonces no me crean. ¿Y acaso no podríamos aplicar eso a este día, cuando venga el Espíritu Santo, y quieren aplicarlo a otra era? Cuando venga en las acciones y las demostraciones de su poder de vida eterna? La gente quiere llamarlo fanatismo desenfrenado. ¿Por qué? Se están apoyando en su propia comprensión y no en la palabra del Señor. Saben que es cierto. Juan 10:37. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. 32. La identificación, que es la propia interpretación de Dios, es la manifestación de la promesa. Quizás lo diré, para que quede más claro. Cuando Dios pronuncia una palabra, no necesita que ningún hombre ni mujer, ni nadie más, le diga a lo que significa. Cuando dijo, bueno, dirán, Dios quiso decir esto. Dios quiere decir exactamente lo que dice que quiere decir. Ahora bien, ¿cómo interpreta su propia palabra? Cumpliéndola. La Biblia dijo: una virgen concebirá. Y así fue. Eso no necesita interpretación. Dios dijo: sea la luz, y así fue. Eso no necesita interpretación. Dios también dijo que en estos últimos días derramaría su espíritu sobre toda carne. Y lo ha hecho. Eso no necesita interpretación. Solo necesita una aceptación. Que alguien acepte lo que Dios ha hecho. No necesita interpretación. Dios interpreta su propia palabra. Dios prometió las cosas que vemos día a día que las haría en los últimos días. Génesis 1:3. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Joel 2:28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. 33. La gente hoy es como antes. Se apoyan en su propia prudencia. Mi pastor dice que eso es fanatismo. Pero la Biblia dijo que sucedería. ¿En la prudencia de quién te vas a apoyar? La Biblia prometió que en los últimos días la era de la iglesia de la Odisea se enriquecería tanto y alcanzaría tanta autosuficiencia: soy rica, no tengo necesidad de nada. Me siento como una reina. Y es rica. Y él dijo: no sabes que eres miserable. Esa es toda la era de la iglesia. La iglesia. A la iglesia de la Odisea. Estás desnuda, ciega, pobre, miserable, y no lo sabes. Sentados en sus riquezas. Decenas de miles de millones, y miles de miembros. Casi la riqueza del mundo en sus manos. Sumando todo, ellos, con la Iglesia Católica y la Protestante juntas, como van juntos, obtuvieron la riqueza del mundo. Apocalipsis 3:17. Porque tú dices: yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis 18:7. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto. Porque dice en su corazón: yo estoy sentada reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Estamos prácticamente en la ruina en esta nación. Nos estamos endeudando con impuestos que pagaremos dentro de 40 años, según me dicen, como dijeron en Lifeline. Los impuestos que gastamos ahora se pagarán dentro de 40 años.
Mi nietecito, si Jesús tarda, los impuestos que pagará cuando tenga 40 años los gastamos ahora, enviando ayuda exterior, y a nuestros propios indios y demás, que se mueren de hambre, intentando comprar compañerismo. No se compra compañerismo. No se compran amigos. No. Pero eso es lo que estamos haciendo, así es como estamos organizados. Imponiendo impuestos a la gente para que tengan todo lo que puedan. Impuestos, impuestos, impuestos. Y supongo que no saldremos de la deuda de guerra en cientos de años, en la que nos han metido los políticos. Y ahora bien, no deberíamos estar así, no hay razón para que estemos así. Pero las propias iglesias se han enriquecido. Recuerden, la riqueza del mundo, dice la Biblia, reside en la Iglesia Católica. Por eso Rusia la expulsó. Por eso Rusia la excomulgó, esas eran las raíces mismas del comunismo. Porque la Iglesia enseñaba a ser algo, él ya no era del resto del mundo. Apocalipsis 17:4 Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. 35 Cuando estábamos allá en Finlandia, y ese niño resucitó, los soldados rusos estaban firmes. Dijeron, recibiremos a un Dios que puede resucitar a los muertos. Hemos creado denominaciones, escuelas y edificios, y hemos fracasado en hacer lo que Jesús nos dijo, predicar el Evangelio. Intentamos educar al mundo. Él nunca dijo, eduquen al mundo. El que sea educado será salvo. Hay que nacer de nuevo, ser lleno del Espíritu. Esa es la razón por la que hemos fracasado tan miserablemente en todas partes. Tenemos la riqueza. Tenemos lo esencial, ahora bien, ¿qué pasará? Y cuando esta iglesia, el Consejo Mundial de Iglesias, se una, ¿no ven quién liderará? ¿No lo entienden ustedes, metodistas y presbiterianos? ¿Y el resto, incluso los pentecostales? Dicen que no van a entrar. O entrarán o destruirán las denominaciones. Harán una cosa o la otra. Lo tienes justo delante. Tienes que hacerlo. Es una imposición, la marca de la bestia. Y eso es exactamente. El denominacionalismo, sin duda, lo comprobaré con la Biblia, es la marca de la bestia. Era una prostituta. Tenía hijas prostitutas. Y sabemos que esa es la verdad. La religión organizada es contraria a la palabra y, en sus principios, es anticristo. No todo lo que hay en ella es anticristo. Pero, en sus principios, su sistema es anticristo, porque va en contra de la palabra de Dios. Todo sistema organizado es así. 36 Ahí lo tienen, y se apoyan en la comprensión ajena, en lugar de apoyarse en la comprensión de Dios y en lo que Dios dijo al respecto. Por eso está mal. Los chicos van a seminarios, con buena educación, a estas supuestas escuelas bíblicas, y quizás recibieron un llamado de Dios en su corazón. Y salen, tan adoctrinados con una sola idea. Fulano lo dijo, el obispo fulano, este lo dijo, aquel lo dijo, el consejo de hombres está de acuerdo en que así debe ser. No importa lo que digan los demás. Jesús dijo, que la palabra de cada uno sea mentira, y la mía sea verdad. No importa de quién sea, la mía sea verdad. Ahora bien, ¿cómo sabemos que es verdad? Cuando la Biblia declara que algo sucederá, que algo va a suceder, y sucede de esa manera. Ahora bien, la Biblia dice que en ella estaban las riquezas del mundo. Oro, plata. Ahora bien, si seguimos el patrón oro y estamos en quiebra, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ya saben, los ricos de este país, las grandes fábricas, los productores de whisky, los tabacaleros, etc., no van a permitirse cambiar la moneda. Así que lo único que tendríamos que hacer es pedir prestado. Y solo hay un lugar donde podemos pedirlo prestado. Y cuando lo hagamos, le venderemos nuestros derechos de nacimiento. Así es. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Eres su dueño. Ese sistema existe. No hay nada más que podamos hacer. Romanos 3:4 En ninguna manera. Antes sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras, y venzas cuando seas juzgado. Apocalipsis 17:4 Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. 37 Oh, gente, no piensen que pueden pensar que estoy loco, pero cuando mi voz sea silenciada en la muerte estas cintas seguirán sonando, y reconocerán que lo que he dicho se ha cumplido. Sería una persona muy tonta si tomara la posición que he tomado, y que, incluso en contra de esta cosa, yo estaría en contra de Dios.
estaría en contra de todo lo que es Dios, si yo estuviera equivocado en mi pensamiento y mi llamado. La cosa estaría en contra de Dios. Pero tomé mi posición porque lo veo aquí en la palabra. Es la palabra de Dios. Entonces la veo siendo vindicada, probando que es la verdad. Esa es la interpretación que Dios da de su palabra. La propia interpretación de Dios de su palabra es como Él la vindica y la hace verdadera. 38. ¿Por qué estaban ciegos estos fariseos? ¿Qué los hizo tan ciegos? Porque no aceptaban la revelación ni la vindicación de la palabra. Y esa es la razón por la que hoy las iglesias están ciegas. Porque no aceptan la revelación vindicada. Si la palabra lo dice, y se revela, y luego se prueba, aún así no lo aceptan. Esa es la razón por la que estos judíos, los judíos de hoy, no se les puede hablar de Cristo, porque el velo todavía está sobre sus rostros, cegados. Y a la iglesia, no se les puede hablar del evangelio completo ni del poder de Dios, porque el Dios de este mundo los ha cegado de la verdad de Dios, y se apoyan en su propia prudencia. Cuando las mujeres entran a la iglesia y se cortan el pelo, porque su pastor les dice, oh, está bien. Ese hombre está loco. Pero la Biblia dice que ella ha obrado mal al hacerlo. Dios se niega a responder a su oración. Y algunas de esas mujeres cometen otra desgracia al intentar ser predicadoras. Entonces cometen un doble delito. La Biblia dice que no debe hacer eso, nada de eso. Pero la organización de la iglesia lo recibirá, la ordenará y la enviará allá, apoyándose en su propia prudencia. 1 Corintios 11, 5. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. 1 Timoteo 2, 12. Pero no permito a la mujer enseñar, ni ejercer autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. 39. Una sola palabra de Dios malinterpretada o no aceptada rompe toda la cadena. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué, mujeres? Me oyen predicar contra estas cosas de usar pantalones cortos, pintarse los labios, los peinados de este estilo, y todo eso. Y luego, cada año, cuando regreso, siguen en la misma situación. Es porque se apoyan en su propio entendimiento, en lugar de en la palabra del Señor. Y pastores, ¿por qué no limpian su iglesia? Porque se apoyan en su credo denominacional, en lugar de en la palabra del Señor. Correcto. No se apoyen en su propio entendimiento. Bueno. No se apoyen en su propio entendimiento, sino en la palabra del Señor. Deuteronomio 8, 3. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Proverbios 3, 5. Fíate de Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Mateo 4, 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lucas 4, 4. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. 40. No lo aceptaron, porque no aceptaron la vindicación. Jesús vino con un evangelio, tal como dijo que vendría. Incluso muchas veces, Juan estaba un poco confundido cuando lo metieron en la cárcel. Llegó allí y predicó que vendría un Mesías, cuyo aventador estaba en su mano. Que purificaría completamente su era, quemaría la paja con fuego inextinguible y recogería el trigo en el granero, brotando de él el Espíritu de Dios como una fuente. Y luego, cuando vio a Jesús entrar en escena, un hombre manso y humilde, siendo empujado, corriendo de un lado a otro para salvar su vida, ellos no lo entendieron. Juan no lo entendía. Así que envió a algunos de sus discípulos a preguntarle a Jesús si realmente era él. ¡Qué deshonra para Jesús! Después de que aquel profeta, de pie allí en el agua con la palabra de Dios, dijo, lo conocí, porque vi al Espíritu Santo como una paloma, Dios descendiendo del cielo como una paloma, y entrando en él, y oí una voz en el cielo que decía, este es mi Hijo amado. Y entonces Juan dijo, vayan y pregúntenle si realmente era él, o esperamos a otro. Mateo 3, 12. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Mateo 3, 17. Y hubo una voz de los cielos, que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 11, 3. Y le dijo, ¿eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Lucas 7, 19. Y Juan, llamando a 2 de sus discípulos, los envió a Jesús, diciendo, ¿eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro?
Juan 1:32. También Juan dio testimonio, diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. 41. Ahora bien, Jesús nunca le envió un libro sobre cómo comportarse en prisión ni a qué iglesia debería haberse unido, pero le dijo: quédate un rato y observa lo que sucede. Y luego ve y muéstrale a Juan lo que has visto y hecho. Porque sus obras lo justificaron como el Mesías, el Hijo de Dios. Bienaventurado el que no se escandaliza de mí. Muchos se han ofendido. Mucha gente se ofende fácilmente con la palabra de Dios. Si es contraria, quieren apoyarse en su propio entendimiento. No quieren aceptar la palabra del Señor. Y tienen que seguir el camino que les han enseñado. Y la iglesia se apoya en el camino que les han enseñado. No importa si Dios prometió que llovería por la mañana y la iglesia dijera: eso es una tontería, creerían a la iglesia en lugar de a Dios. ¿Por qué? Nacieron de la iglesia. Pero un hombre nacido de Dios es de la semilla de Dios, y la semilla de Dios es la palabra de Dios, y solo vive por ella. Esa es su vida. Mateo 11:4. Respondió Jesús y les dijo: id, y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Mateo 11:6. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Lucas 7:22. Respondiendo Jesús, les dijo: id, y haced saber a Juan las cosas que habéis visto y oído. Que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Lucas 7:23. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. 42. Ahora bien, se apoyaron en su propio entendimiento. Pero no querían apoyarse en la palabra de Dios. Sabían que no era así, pues estaba en las Escrituras. Lo llamaron espíritu maligno, a ese hombre. ¿Por qué? Sus sacerdotes decían: cualquiera que vaya a escuchar a este hombre predicar, será expulsado de la sinagoga. Cuando Jesús sanó a un hombre que había sido ciego, incluso sus padres, muy contentos por la sanación, temían confesar que había sido Jesús quien lo hizo. Sí. Él dijo: ¿es tu hijo? Sí. ¿Quién lo sanó? Dijo: no lo sé. ¿Es mayor de edad? Pregúntale. Él puede hablar por sí mismo. Porque se decía que cualquiera que se inclinara a su entendimiento, al de Cristo, en lugar del de ellos, sería expulsado de la iglesia. ¿No es eso lo mismo? Les hago una pregunta directa. Correcto. Es hacer lo mismo. No importa lo que Dios haga, tenía que ser según su entendimiento, no según lo que Dios vindica como la verdad. Ahora bien, ese hombre tenía la respuesta. Dijo: ¿quién te sanó? Dijo: uno llamado Jesús de Nazaret. Dijo: es un pecador. No sabemos de dónde vino. Dijo: qué extraño. Se supone que ustedes son los líderes de este tiempo. Y aquí hay un hombre que me abrió los ojos. Eso no se ha hecho desde el principio del mundo. Y, sin embargo, dicen que no saben de dónde vino. ¡Ay, Dios mío! Juan 9:10. Entonces le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Juan 9:11. Él respondió y dijo: un hombre que se llama Jesús hizo lodo, y me untó los ojos, y me dijo: ve al estanque del Siloé, y lávate. Y fui, y me lavé, y recibí la vista. Juan 9:19. Y les preguntaron, diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo, pues, ve ahora? Juan 9:20. Sus padres les respondieron y dijeron: sabemos que este es nuestro hijo, y que nació ciego. Juan 9:21. Pero como sea que ahora ve, no lo sabemos. O quien le haya abierto los ojos, tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Juan 9:22. Estas palabras hablaron sus padres, porque tenían miedo de los judíos. Porque los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Juan 9:24. Volvieron a llamar al hombre que había sido ciego, y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Juan 9:30. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Juan 9:32. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriera los ojos de uno que nació ciego. ¿Por qué? Se apoyaban en su propio entendimiento en lugar de en la palabra del Señor. Porque Isaías dijo que los ciegos verían, los cojos saltarían como ciervos, el desierto prorrumpiría en alegría. Pero vean, se apoyaron en su propio entendimiento, no en la palabra, sino en el sistema que habían creado. Ahora, observen que las iglesias de hoy hacen lo mismo.
Han formado una gran superraza de entendimiento en su sistema denominacional, con tal supercomprensión que no quieren que nadie más la altere, que nadie entre a menos que pertenezca a ese grupo. No me digan. Vivo en Tucson, Arizona. Llegué allí hace 3 años. Me reuní con el Consejo de Iglesias. Y les dije, nunca vine a fundar una iglesia. Vengo a tener comunión con ustedes. Vengo a ayudarlos. Soy misionero, evangelista. Haga lo que haga, me preguntaron. ¿Vienen aquí a fundar una iglesia? Dije, no, señor. Vengo aquí, si quiero una iglesia, tengo una en Indiana. Dije, vengo aquí porque el Señor me guió en una visión. Me quedaré un tiempo, a menos que Él me lleve. Pero nunca vengo a fundar una iglesia. Vengo a ayudarlos, hermanos. Isaías 35:1 Se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará, y florecerá como la rosa. Isaías 35:2 Florecerá profusamente, y se alegrará con alegría y canto. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Isaías 35:5 Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Isaías 35:6 Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo. Porque aguas serán cavadas en el desierto, y torrentes en la soledad. 44 Eso fue hace 3 años. Nunca me han invitado a ningún sitio. ¿Por qué? Porque hubo una reunión justo después, y dijeron que si alguien me tenía en su púlpito, lo excomulgarían. ¿Ves? ¿Por qué? Apoyándose en su propia prudencia. Claro. Eso es lo que forman su supercomprensión. A menos que pongas tu nombre en su libro, eres salvo, estás perdido. Un ministro me lo dijo. Oh, dices, ese era un charlatán. Era pentecostal. Yagmur y yo nos sentamos allí y lo escuchamos, en Dallas, Texas. Dijo que iba a tener que sacar a un hombre del libro. Le pregunté, ¿por qué? Porque tenía comunión contigo. Le dije, bueno, quítaselo. Dijo, bueno, entonces está perdido. Le pregunté, ¿perdido? ¿Por qué? Dijo, bueno, si su nombre no está ahí. Le pregunté, ¿quieres decir que eres presbítero del distrito y lo crees? Dijo, es la verdad. Le dije, cuelgue, señor. Eso no es la gracia de Dios. Eso, ¿entiende? 45 Porque por un solo espíritu todos somos bautizados en un solo cuerpo y llegamos a ser miembros de ese cuerpo. No importa la marca que tengas, eso no tiene nada que ver. Eres absolutamente cristiano de nacimiento, esa es la única manera. La única manera en que puedes serlo. No por afiliación, ni por credos, ni recitando esto, ni nada, ni por educación, ni por teología. Eres cristiano cuando naces de nuevo. Y no puedes nacer de nuevo a menos que hayas sido elegido para nacer de nuevo. Porque nadie puede venir a mí, si mi Padre no lo trae. Y todo lo que el Padre me ha dado vendrá. Amén. Yo lo resucitaré en el día postrero. Grandes supuestas escuelas bíblicas, tenemos esto. Se apoyan en su propio conocimiento. ¡Ay, Dios mío! No importa lo que diga la palabra, pueden explicárselo con tanta claridad, o, a sí mismos, forzándose a creerlo. Y los de su propia clase lo creen. Que los días de los milagros ya pasaron. No existen profetas, apóstoles. No existen los dones de sanidad, etc. Todo terminó en los tiempos bíblicos. Pueden convencerse de ello. Juan 6:37 Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6:44 Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. 1 Corintios 12:13 Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. 46 Sabes que la Biblia dice que puedes creer una mentira y ser condenado por ella. Es exactamente la verdad. Ellos, no importa lo que diga la palabra de Dios, se apoyan en su propio entendimiento. Se apoyan en ella, la creen. Creen que es la verdad. Puedes seguir creyendo una mentira una y otra vez, hasta que sea la verdad para ti. Así es. Pero ¿cómo sabemos si es verdad o no? Dios prueba que es verdad, porque está en su palabra, y Él la vindicará. Él hace su propia interpretación de ella. ¿Cómo llegaron a esto? Lo hacen por su cultura, su educación, su comprensión, su título de doctorado, etc. Que provienen de cierto seminario y han aprendido estas cosas.
2 Tesalonicenses 2:12 para que fuesen condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. 47 Pero mira, amigo. Escucha. En ninguna parte de la Biblia se nos pide que entendamos. No se nos pide que la entendamos. Se nos pide que la creamos. ¿Creerla por qué? Por la fe. Si la entiendes, la fe es nula. No puedes entenderla, pero la crees de todos modos. Si pudiera entender a Dios, no tendría que creerle. No entiendo a Dios. Nadie entiende a Dios. No puedo entender la palabra de Dios, pero la acepto. La creo. No se me pide que la entienda. No quiero saber de seminario ni de toda esa gran comprensión del conocimiento humano al respecto. Solo sé que la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos, y lo busco en esa misma categoría. Sé que prometió lo que haría en este día. Espero que lo haga, y lo hace. Así es. Prometió gracia. La busqué y la recibí. Prometió sanidad. Lo creí, lo acepté y lo recibí. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 48 Ahora, no quiero quitarles mucho tiempo, pero quisiera preguntarles algo, si me permiten un minuto para considerar a algunos personajes de la Biblia que no se apoyaron en su propio entendimiento. Solo para algunos que no se apoyaron en su propio entendimiento, independientemente del entendimiento de su época. Tomemos como ejemplo a Noé. Noé vivió en una época de gran investigación científica. En la época de Noé, probablemente construyeron las pirámides, que no se pueden reproducir. Ahora no tenemos nada con qué hacerlo, nada para levantar las rocas. Hoy no podrían, en aquellos días, tenían algún tipo de químico que podían añadir al tinte y hacer que la ropa pareciera natural hasta hoy. Tenían un líquido para embalsamar con el que podían hacer una momia. Hoy en día no podríamos hacer una, si tuviéramos que hacerlo. Muchas de las artes que hemos perdido, y ellos, vivió en una era inteligente y científica. Jesús se refirió a que esa misma era volvería antes de su regreso. Porque como fue en los días de Noé, creerán, ¿verdad? ¿Creen que Jesús dijo eso? ¿Creen que hemos regresado a esa era? Eso está en el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 29. Mateo 24:37 Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Lucas 17:26 Y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. 49 Ahora, en Lucas 17:30, dijo. Y como fue en los días de Lot, cuando el ángel del Señor estaba leyendo la misma Biblia que nosotros. Y cuando regresen y descubran qué clase de día era antes de la lluvia de Noé. Regresen y descubran qué clase de día era antes de que el mundo fuera destruido en los días de Lot. Averigüen qué era, y verán de qué hablaba Jesús. En los días de Noé, comían, bebían, se casaban y se daban en matrimonio. No lo supieron hasta que Noé entró en el arca y llegó el diluvio y se los llevó a todos. En los días de Lot, justo antes de que el mundo fuera incendiado, quemado, el mundo gentil, los sodomitas, había homosexuales, perversiones, de todo en el mundo. Era un Los Ángeles moderno. No solo un Los Ángeles moderno, sino unos Estados Unidos. No solo unos Estados Unidos, sino un mundo. Claro que lo era. Perversión. Los hombres perdieron su curso natural de vida y su comprensión natural del sentido común, pervertidos por un espíritu maligno que cambió por completo el curso de su vida natural. Y fueron poseídos por espíritus demoníacos. Si esa no es la imagen de los días de Noé, no lo sé. Y en los días de Lot, quiero decir, y también en los días de Noé, comer, beber, casarse, darse en matrimonio, los tribunales de divorcio se llenaban, y todo, tal como era. Mateo 24:38 Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, Mateo 24:39 Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Lucas 17:27 Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Lucas 17:28 Asimismo también como fue en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. 50 Pero recuerden, antes de la destrucción del mundo, Abraham fue enviado a la faz de la tierra y recibió la promesa de un hijo. Y Abraham conoció a Dios en muchas etapas, como un símbolo de cómo la iglesia se ha encontrado con Dios. Pero justo antes de la destrucción, y del regreso, o mejor dicho, de la venida, del Hijo prometido, Dios descendió y se manifestó en carne humana en un hombre, 3 hombres.
Y descendieron a Lot, primero a Abraham. Y se sentaron. Y Abraham cambió su nombre de Abram a Abraham, y Sarai a Sara. Y este hombre, el que habla, Elohim, cuando descendió para hablarle, ¿qué le dijo? Le preguntó, ¿dónde está tu esposa, Sara? Le respondió, está en la tienda detrás de ti. Le respondió, te visitaré según el tiempo de la vida. Y ella rió en la tienda detrás de él, y él le preguntó, ¿por qué se rió Sara? Él le habría quitado la vida a Sara allí mismo, por burlarse de su palabra. Pero no pudo hacerlo, porque Sara era parte de Abraham. Génesis 17, 5 Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Génesis 17, 15 Entonces Dios dijo a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, sino que Sara será su nombre. Génesis 17, 16 Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y será madre de naciones, y reyes de pueblos nacerán de ella. Génesis 18, 9 Y le preguntaron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, he aquí, en la tienda. Génesis 18, 10 Y él dijo, volveré a ti según el tiempo de la vida. Y he aquí, Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara lo oyó a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. Génesis 18, 12 Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Génesis 18, 13 Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara, diciendo, ¿será cierto que he de concebir siendo ya vieja? 51 Y hoy, Jesús dijo en Lucas, capítulo 17, versículo 30. Como fue en los días de Lot, así será en el tiempo del fin, cuando el Hijo del Hombre, recuerden, Hijo del Hombre es un profeta. Jehová llamó a Ezequiel Hijo del Hombre. Jesús vino con 3 nombres. Hijo del Hombre, Hijo de David, Hijo de Dios. Se llamó a sí mismo Hijo del Hombre para que la gente lo entendiera, pues él era el profeta que el Señor Dios levantaría. Observen, luego prometió que el Hijo del Hombre se revelaría de nuevo. Justo antes de ese momento, antes del fuego, que Abraham vio antes de que llegara el Hijo prometido. Y él se convirtió en un joven y ella en una joven, antes, observen. La Escritura lo dice específicamente. Debemos buscarlo. Y si vemos el mundo pervertido, y las cosas que hay en él hoy, ¿cómo están? ¿Cómo podemos pensar que eso es correcto y no decir que lo otro es correcto? Porque alguien, te apoyas en su entendimiento, y no en el entendimiento del príncipe de la vida, quien era esa persona que estaba con ellos en la puerta, en Sodoma. Ahora bien, nos damos cuenta, no nos apoyamos en nuestro propio entendimiento. Lucas 17, 28 Asimismo también como fue en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Lucas 17, 30 Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. 52 Noé no se apoyó en su propio entendimiento. Era una gran era científica, pero él no se apoyó en su entendimiento de su época. Sino que se apoyó en la promesa de Dios, y movido por el poder de Dios, preparó un arca para salvar su casa, cuando era absolutamente contrario al sentido común. No había agua allí arriba, nunca la había habido. Pero él sabía que si Dios decía que la habría, la habría. Así que no se apoyó en su propio entendimiento, sino que por fe se movió por la palabra de la promesa de Dios. El Espíritu lo movió y lo hizo. Abraham no se apoyó en su entendimiento sobre la vida humana. Se había casado con su esposa a los 17 años. Aquí estaba él, 75 años, y ella 65, siendo 10 años más joven. Pero Abraham no se apoyó en su entendimiento cuando Dios dijo que le daría un hijo con Sara. Pero llamó a cualquier prueba científica que fuera contraria a la palabra de Dios, a cualquier conocimiento fuera de la palabra de Dios, como si no fuera cierto. Y él alabó a Dios con fuerza, alabándolo. Ni siquiera consideró su propio cuerpo, ni la muerte del cuerpo de Sara, ni su propio cuerpo. No consideró nada, sino que se apoyó en la promesa de Dios. No se apoyó en su propio entendimiento. No se apoyó en la razón. Génesis 17, 16 Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y será madre de naciones, y reyes de pueblos nacerán de ella. Romanos 4, 19 Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya casi muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Romanos 4, 20 No dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. 53 Pues, dice usted, hermano Branham, es lógico que Dios no sanara a los enfermos, teniendo tantos buenos médicos. La Biblia dice que debemos desechar el razonamiento.
No razonamos. La fe no razona. La fe cree y acepta. Fíjese. Pero él creyó, en lugar de incredulidad, y llamó a las cosas que no eran como si fueran, lo cual era absolutamente contrario a cualquier razonamiento. Pero no razonó. Simplemente lo creyó. No había ninguna razón que pudiera probar que ese bebé pudiera nacer. Esa mujer llevaba unos 20 años de la menopausia, y su cuerpo estaba prácticamente muerto. Y cuando tenía 100 años, 25 años después, todavía alababa a Dios. Contra cualquier tipo de entendimiento, pero por fe sabía que Dios cumpliría su palabra. No se apoyó en su propio entendimiento. Romanos 4:17, como está escrito. Te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son, como si fuesen. 2 Corintios 10:5 derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 54 ¿Qué hubiera pasado si Moisés se hubiera apoyado en su propia prudencia cuando Dios le dijo que debía liberar a Faraón, a los hijos de Israel, de sus manos? ¿Qué hubiera pasado si se hubiera apoyado en su propia prudencia cuando estaba junto a la columna de fuego, cuando Dios le dijo, baja, que yo estaré contigo? ¿Qué hubiera pasado si se hubiera apoyado en su prudencia cuando los llevó al Mar Rojo? Y allí estaban junto al agua. Y allí Dios les había prometido la tierra prometida. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera apoyado en su propia prudencia? ¿Cómo voy a cruzar? No tenemos tiempo para construir un puente. Aquí viene el ejército justo detrás de nosotros. Aquí están las montañas a ambos lados. Aquí está el agua frente a nosotros, el Mar Rojo. Ahora bien, si se hubiera apoyado en su propia prudencia, habría alzado las manos, habría corrido, se habría postrado a los pies de Faraón y le habría dicho, Faraón, perdóname, hice mal. Pero no se apoyó en su propia prudencia. Pero oró, y Dios le dijo que avanzara, y el mar se abrió, lo cual era contrario a todo razonamiento. Pero él no se apoyó en su propia prudencia. Éxodo 3:12 y él dijo, ciertamente yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. ¿Qué hubiera pasado si Josué, cuando fue allá con las otras 10 denominaciones, hubiera caminado y visto la tierra prometida de Dios, y hubiera regresado con ellos diciendo, un momento. Es cierto, parecemos saltamontes. Son gigantes. ¿Cómo podremos conquistarlos? Ni siquiera tenemos espadas, solo lo que recogimos. ¿Cómo podremos entrar y tomar esa tierra? Es totalmente imposible. Nos superan en número 50 hombres a 1. Son soldados entrenados, y nosotros no somos más que un grupo de pastores y adobadores de Egipto. ¿Cómo? Ni siquiera tenemos escudos ni nada. ¿Cómo la tomaremos? Pues, la comprensión sin duda demostraría que no podrían hacerlo. Cualquier militar como él, o Moisés, no podría haberse apoyado en su propia comprensión. Pero no se apoyaron en su comprensión. Sabían que Dios les había dicho, les he dado esa tierra. Vayan y tómenla. Josué 1:3 Yo os he entregado, como lo dije a Moisés, todo lugar que pisaré la planta de vuestro pie. 56 No te apoyes en tu propia prudencia. Si te apoyas en tu propia prudencia hoy, cuando estés enfermo, quizás en silla de ruedas, muriendo de cáncer, con problemas cardíacos, y el médico diga que vas a morir, si te apoyas en esa prudencia, morirás. Pero no te apoyes en esa prudencia. Claro que no. ¿Qué tal si las murallas de Jericó? Dicen que podrían correr una carrera de carros alrededor de ellas, esas enormes murallas. Dios dijo, suban allí y marchen alrededor de ellas tantas veces, y toquen la trompeta, y todos griten, y las murallas se derrumbarán. Bueno, eso fue sería absurdo para la mente carnal. Pero Josué, sabiendo lo gruesas que eran esas murallas, porque construyó muchas murallas en Egipto, conocía el cemento que las cubría, lo firme que era para sostener las carreras de carros encima, e incluso las casas construidas encima. Pero no se apoyó en su propia prudencia. Él creyó que lo que Dios decía era la verdad, y obedeció su palabra, y los muros cayeron, al no apoyarse en su propio entendimiento. Josué 6:5 Y cuando toquen prolongadamente la bocina, y oigáis el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá, y subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. 57 Y si él estuviera librando esa batalla, que yo predicaba el domingo, y el sol se pusiera, el enemigo estaría derrotado. Esa noche, se reunirían y vendrían con otra fuerza, matando a muchos de sus hombres. Ahora bien, ¿y si hubiera dicho,
Necesito luz del día, necesito más luz solar. Bueno, espera un momento, Dios dispuso esto. El sol gira tanto, el mundo gira, veamos. Si rezo para que el sol se detenga, tal vez, si el mundo se detiene, ahora, entonces perderá su gravitación. Caeré. No escuchó su entendimiento. Lo único que dijo fue, Sol, quédate quieto, y Luna, quédate donde estás. Y le obedeció. No se apoyó en su propio entendimiento, sino en la promesa de Dios. Te he dado esa tierra. Ve a buscarla. Josué 10:12. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de Israel, Sol, detente en Gabaón, y tú, Luna, en el valle de Ajalón. Él te ha dado la promesa del Espíritu Santo. Puedes obtenerla en esta convención, puedes obtenerla ahora. No te apoyes en tu propio entendimiento. Estoy cansado. Te digo que cené demasiado. Odio que yo me vea haciendo esto. Por Dios. Te estás apoyando en tu propio entendimiento. La promesa es para ti, para los hijos de tus hijos, para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. El médico dijo que voy a morir. Me examinó y dijo que tenía este cáncer, tenía esto, o lo que fuera. Tengo que morir. No te apoyes en ese entendimiento. Dios es el Señor tu Dios, quien sana todas tus enfermedades. Así que no te apoyes en ese entendimiento, en el entendimiento de nadie. Apóyate en el entendimiento de Dios. Éxodo 15:26, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Porque yo soy Jehová tu sanador. Salmo 103:3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, y sana todas tus dolencias. Hechos 2:39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. 59. Y si Sansón, en el campo, se hubiera lanzado contra él con 1000 hombres filisteos. Y allí estaba, de pie, un pequeño camarón de pelo rizado, de esa altura. Y él, bueno, no era espadachín, porque no sabía, no tenía entrenamiento militar. Era solo un viejo, un poco mariquita, de pelo rizado, con 7 mechones colgando. Un niño de mamá. De pie, y ahí venían 1000 filisteos. Bueno, no tenía nada en la mano. Miró hacia abajo y encontró una vieja quijada de mula, blanca y descolorida. Lo recogió y dijo, veamos. No haré mucho con esto, porque esos cascos que llevan los filisteos, todos esos soldados llevan lanzas, cotas de malla, y sus cascos pesan unas 15 libras cada uno. Hombres corpulentos, todos al ataque. Bueno, si alguna vez golpeó con esta vieja y quebradiza quijada de mula a uno de esos cascos, se rompería en pedazos. Eso es todo. No se dejó convencer. Simplemente tomó lo que tenía en la mano y empezó a golpear a los filisteos. Y después de haber abatido a 1000, aún conservaba la quijada en la mano. Amén. Jueces 15:15. Y halló una quijada de asno fresca, y extendió su mano y la tomó, e mató con ella a 1000 hombres. 60. No me importa lo que diga la teología del hombre, no te apoyes en eso. Apóyate en la palabra de Dios. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Ciertamente. Él lo creyó. ¿Y si David hubiera escuchado la teología de Saúl? Goliat estaba allí afuera, con su gran jactancia, y todos asustados, Saúl, por encima de todo el ejército. Goliat dijo, que alguien salga a pelear conmigo. No hay necesidad de que muramos todos. Si los mato, entonces todos ustedes nos servirán. Y si me matan, pues, nosotros los serviremos. Porque tenía ventaja. Así le gusta al diablo, cuando tiene a todo su seminario afuera, y a todos ellos, cuando él avanza, el pequeño David, caminando por allí con un trozo de piel de oveja sobre él, rubicundo, con los hombros encorvados, un hombre pequeño, de unos 100 libras, 110, dijo. ¿Quieres decir que los ejércitos del Dios viviente, que está circuncidado, mira, a un pacto, se quedarán allí y dejarán que ese filisteo incircunciso desafíe a los ejércitos del Dios viviente? 1 Samuel 17:9. Si él pudiere pelear conmigo, y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Mas si yo pudiere más que él, y le venciere, vosotros seréis nuestros siervos, y nos serviréis. 1 Samuel 17:26. Y David habló a los hombres que estaban junto a él, diciendo, ¿qué se hará al hombre que venciere a este filisteo, y quitaré el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso, para que provoque al escuadrón del Dios viviente?
Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 61 Saúl dijo: ven aquí, muchacho. Dijo: admiro tu valentía, pero los días de los milagros ya pasaron. No tenemos nada parecido. Y déjame decirte algo. ¿Qué tarjeta de la hermandad puedes mostrar? Ni siquiera llevas armadura, solo tienes una honda en la mano. No tienes doctorado ni licenciatura en Derecho. ¿Cómo vas a hacer esto? Ese hombre es un guerrero. Tiene doctorado en Derecho, doble licenciatura, doctorado, licenciatura en Derecho, tiene tantos títulos que podría empapelar una pared. ¿Y tú quién eres? Un pastor de ovejas. Dijo: pero quiero decirte algo. Dijo: ¿sabes qué? Dijo: estaba pastoreando las ovejas de mi padre, y un león entró, agarró a una y salió corriendo. Y, ¿sabes? Tomé una honda, lo perseguí y lo derribé. Le saqué el cordero de la boca, y se alzó contra mí. Y cuando lo hizo, simplemente tomé el cuchillo y lo maté. Volví, y un oso entró tras la oveja, la agarró y salió corriendo. También lo maté. Dijo: pero Dios, no mi doctorado, no mi propio entendimiento, no puedo decirte cómo lo hago. No sé cómo se hace. Pero el Dios, amén. El Dios que me libró de las garras del oso y del león, cuanto más me librará de las manos de ese filisteo incircunciso. 1 Samuel 17:34 Y David dijo a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y venía un león o un oso, y tomaba alguna oveja de la manada. 1 Samuel 17:37 David añadió: el Señor, que me ha librado de las garras del león y del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David: ve, y que el Señor esté contigo. 62 El obispo Saúl dijo: sabes, creo que tienes una vocación, muchacho. Te digo que si vienes aquí te enseñaré a batirte en duelo. Y te diré que soy el médico, así que ponte mi armadura. Te voy a vestir. David se quedó allí, y le dieron un doctorado en Derecho y todo eso. Y el pobrecito ni siquiera podía moverse. No sabía cómo. Dijo: nunca lo he probado. Ese chaleco eclesiástico no me queda. Quítatelo. Déjame ir con lo que Dios me ayudó. Eso era fe en el poder de Dios. Y no se apoyó en su propia prudencia. No se apoyó en lo que dijera otro. Se apoyó en la fe, porque sabía que si Dios lo había salvado de las garras del oso, cuanto más lo salvaría de ese filisteo. Bueno, si Dios los amó lo suficiente como para sacarlos del pecado y llenarlos del Espíritu Santo, ¿qué les pasa, pobres, débiles y cobardes del país? ¿Acaso no los librará mucho más de sus aflicciones, cuando prometió que lo haría? La palabra de Dios lo dice. Lo hará. Claro, lo libró de las manos. 1 Samuel 17:38 Y Saúl vistió a David con sus armas, y puso un yelmo de bronce sobre su cabeza, y le puso también una cota de malla. 1 Samuel 17:39 David ciñó su espada sobre su armadura y se dispuso a salir, pues no la había probado. Entonces David le dijo a Saúl: no puedo ir con esto, porque no lo he probado. Y David se lo quitó. 63 cada uno de los profetas, ¿qué pasaría si se hubieran apoyado en su propia prudencia en su época? Nunca se habrían acercado a esos sacerdotes y sumos sacerdotes, llamándolos paredes blanqueadas y todo lo demás. Nunca habrían profetizado en contra de ellos. Habrían sido como algunos de esos profetas modernos. Habrían estado de acuerdo, habrían vestido ropas finas y habrían estado en palacios reales. ¿Y si Juan hubiera intentado apoyarse en su propia prudencia? Pero se acercó directamente, y le dijeron: espera un momento, Juan, no prediques sobre el matrimonio y el divorcio. Se acercó a Herodes y le dijo: no te es lícito tenerla. Sí, señor. Dijo: bueno, ¿sabes quién es? Es el profeta. No me importa quién sea. No se apoyó. Dijo: sabes que no tienes mucho. Estás aquí en este desierto. La asociación no te aceptará si sigues actuando así. No le importaba ninguna asociación. No se apoyaba en su propia comprensión, sino en la comprensión de Dios. Claro. Mateo 14:4 Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Hechos 23:3 Entonces Pablo le dijo: Dios te herirá, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley me mandas herir? 64 Hubo un hombre que se apoyó en su propio entendimiento, y su nombre era Judas Iscariote. Oh, él, no veo cómo pudo haberlo hecho. Había caminado cara a cara con Cristo, tal como Eva lo hizo al principio. Había visto la vindicación. Había mirado a Dios a la cara, como lo hizo Eva, en el fresco de la tarde. Eva miró a Cristo, en el fresco de la tarde en el jardín.
Y Judas se había sentado en el fresco de la tarde, en el huerto de Getsemaní, y en muchos lugares. Y había mirado al mismo Cristo, y lo había oído enseñar, probarse a sí mismo por la palabra, reivindicado para ser el profeta del que Moisés había hablado, que sería levantado, y les dijo en las escrituras quién era él, y todo al respecto. Lo vieron probado por Dios que él era. Y entonces se apoyó en su propio entendimiento. 65 ¿Cómo pudo hacerlo? Fue porque nunca lo tuvo aquí abajo en primer lugar. No era una semilla germinada. Era el hijo de perdición, nacido de la perdición, regresado a la perdición. Ahora notamos, pero salió, y tal vez tuvo una idea, de su entendimiento. Quizás pensó que Jesús, le tenía tanto respeto. Ahora saben, podría venderlo por 30 piezas de plata. Y si lo hago, tendré algo de dinero. Ahora puedo hacer algo con eso. Y él es capaz de liberarse. Vean, él no sabía, en las escrituras, que él había resucitado para ocupar ese mismo lugar. Y la gente de hoy tampoco se da cuenta de la condición en la que se encuentra. Está ordenado que esta iglesia de la Odisea esté en esta condición, poniendo a Cristo afuera, y él llamando tratando de volver a entrar, sin cooperación en ninguna parte, vindicando su palabra día y noche, como lo hacía todos los días. Y se alejaron de allí, apoyándose en su propia prudencia. Eso es todo. Apocalipsis 3, 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. 66 O quizás, digamos esto, pensó que si vendía a Cristo por 30 piezas de plata, ¿por qué tendría compañerismo con algunas de las grandes denominaciones de aquella época, los fariseos y los saduceos? Dijo, esperen, él puede cuidar de sí mismo. Lo he visto en grandes batallas. Sé que él puede cuidar de sí mismo. Así que podría ganar algo de dinero, una especie de jubilación, por así decirlo. Y, además, podría tener una gran reputación con estas iglesias hoy, si lo traicionara. Pero se apoyó en su propia comprensión, en lugar de entender que esa era la palabra de Dios vindicada. Se hizo con Jesús exactamente lo que las escrituras decían que haría. Y hoy, el mundo de la iglesia ha rechazado a Cristo en estos últimos días, tal como el libro de Apocalipsis dijo que lo harían. Es el espíritu de Judas de nuevo, en forma de iglesia, con apariencia de piedad, pero negando la palabra. Así es. Caramba. ¿En qué resultó? La muerte, como le pasó a Eva, y les pasa a todos los que intentan pervertir la palabra de Dios y se apoyan en su propia prudencia. Incluso ahora, venden, no por 30 monedas de plata, sino quizás para convertirse, en un gran oficial. Alguna experiencia en el seminario, que ni siquiera valía 30 monedas de plata, la venden de todos modos. Venden su comprensión de Dios por algo así. 2 Timoteo 3, 5 Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. 67 Qué diferente del gran y erudito San Pablo, quien poseía todo el conocimiento del que podía jactarse. Pero dijo, rechacé por completo mi razonamiento. Un día, camino a Damasco, me encontré con una columna de fuego. Y añadió, nunca me presento ante ustedes con excelencia en mis palabras, porque si lo hiciera, confiarían en la sabiduría humana. Pero me presento ante ustedes con el poder y las demostraciones del Espíritu Santo para que se apoyen en la palabra de Dios. Amén. Dijo, si un ángel del cielo viene predicando cualquier otra cosa, sea anatema. Gálatas 1, 8. Así es. No, Señor, nunca. La mujercita junto al pozo era inmoral, pero sabía que las iglesias la habían excomulgado, pero nunca se apoyó en su propio entendimiento, una vez que se encontró con este hombre junto al pozo, quien le contó todos sus pecados. Corrió a la ciudad. Ahora bien, no estaba bien que una mujer hiciera eso, que entrara y dijera algo, porque era prostituta. Pero cuando conoció a Jesús, nunca se apoyó en la comprensión de la gente de aquellos tiempos. Vino y dijo, vengan, vean a un hombre que me ha dicho lo que he hecho. ¿No es este el mismísimo Mesías? Nunca se apoyó en su comprensión. No. Juan 4, 29 Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Hechos 22, 6 Aconteció que mientras yo iba por el camino, y estaba cerca de Damasco, como al mediodía, de repente brilló una gran luz del cielo que me rodeó. 1 Corintios 2, 1 Así que yo, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con excelencia de palabras ni de sabiduría para anunciaros el testimonio de Dios.
1 Corintios 2, 4 Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Gálatas 1, 8 Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. 68 La Virgen María, cuando el ángel Gabriel la encontró y le dijo que iba a tener un bebé sin conocer varón, jamás. Nunca se apoyó en su propia prudencia, pensando que una mujer no podía tener un bebé sin esposo. No se apoyó en eso. Sino que dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. No preguntó, ¿cómo lo haré? Ni cuándo lo haré. Ni cómo sucederá todo esto. El ángel dijo, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra, y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ella dijo, he aquí la sierva del Señor. No aceptó su razonamiento de que no podía hacerse. Simplemente dijo, he aquí la sierva del Señor. Así es. Fíjense. Lucas 1, 35 Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Lucas 1, 38 Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Hágase en mí conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su lado. 69 A la mujer con el flujo de sangre, el médico le dijo, no hay esperanza. Pasó toda su vida con los médicos, y ninguno pudo ayudarla. Y ella no se apoyó en eso. Cuando Jesús, caminó entre la multitud y dijo, creo que si puedo tocar el manto de ese hombre, sanaré. Se acercó, espere, dijo el médico. No puede sanar. Había tenido este flujo de sangre durante años y años. Se debilitaba cada vez más y empeoraba. Los médicos la habían desestimado. Eso era todo lo que sabían. Pero ella dijo, por la fe. No hay ninguna escritura que le diga que haga eso. Pero dijo, si pudiera tocar el borde de su manto, sanaré. Y se deslizó alrededor y lo tocó. Regresó, se sentó. Jesús se dio la vuelta y preguntó, ¿quién me ha tocado? Miró a su alrededor hasta que la encontró. Le habló de su flujo de sangre, y ella sintió en ese momento, en su propio cuerpo, no podía demostrarlo entonces, pero sintió en su propio cuerpo que su flujo de sangre se había detenido. Nunca pensó que el médico la había rechazado, ¿cómo podría ayudarla algo más? Nunca recurrió a la razón, sino a la fe. Mateo 9, 20 Y he aquí una mujer que hacía 12 años que padecía flujo de sangre, se acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Mateo 9, 21 Porque decía dentro de sí, si tocaré solamente su manto, seré salva. Marcos 5, 26 Y había padecido mucho de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Marcos 5, 27 Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su manto. Marcos 5, 28 Porque decía, si tocaré tan solamente su manto, seré salva. Marcos 5, 29 Y luego la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquella plaga. Marcos 5, 30 Y conociendo luego Jesús en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose entre la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Lucas 8, 43 Y una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo su patrimonio, y por ninguno había podido ser curada, Lucas 8, 44 se acercó a él por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Lucas 8, 45 Y Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Cuando todos lo negaron, Pedro y los que estaban con él dijeron, Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices, ¿quién me ha tocado? 70 Ahora bien, la Biblia dice que Él es un sumo sacerdote hoy, que se compadece de nuestras debilidades. ¿Correcto? No entren en razón, digan, oh, eso. Él dijo, hoy. Dijo, Él es ahora mismo un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué piensan, cuando estaba allí como predicador bautista y ese ángel del Señor me encontró y me comisionó para hacer esto que estoy haciendo? Pues, dijo mi pastor, te has vuelto loco. Tuviste una pesadilla. Tú. Le dije, mejor toma mi tarjeta de la hermandad ahora mismo. Ahora bien, él dijo, ¿cómo puedes, sin siquiera una educación primaria, predicar por todo el mundo? ¿Cómo puedes orar por reyes y potentados, si ni siquiera sabes usar bien tu gramática? No confiaba en mi gramática. No confiaba en ninguna habilidad que tuviera. Fui comisionado. Aleluya. Y no me puse a razonar.
Si hubiera escuchado razones, probablemente miles de personas habrían muerto hace años. Pero llevé un mensaje exactamente como él lo dijo, por todo el mundo. Hebreos 4:15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino un hombre tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 71 Y voy de nuevo, por la gracia de Dios, no por razón, sino por una comisión. Aleluya. Me apoyé, ahora, dices. ¿Tienes 55 años? Si tuviera 95, eso no significa nada. Él sigue siendo el mismo Dios que fue con Abraham. Sí, Señor. No te apoyes en tu propia prudencia. Y, después de que se diera la señal y la voz la siguiera, las iglesias comenzaron a rechazarme y a cerrar sus puertas a la doctrina que ninguno de ellos se atreve a presentarse ante mí, a decir si está bien o mal. Desafío a cualquiera de ellos. No es por ser inteligente, pero sé dónde estoy. Así es. ¿Qué hicieron? ¿Por qué lo hicieron? Cerraron todas las puertas. Ahora, ¿qué vas a hacer tú? El otro día, arriba en la montaña, estaba allí. Dije, Señor, tengo una puerta abierta en toda la nación, que yo sepa. Es Phoenix, Arizona. La única que tengo. Y empecé a bajar de la montaña. Con la mayor claridad que jamás había oído, dije, ¿qué te importa? Sígueme. Ya no me importa mi propio entendimiento. Me apoyo en su promesa. Oh, amigos, no se apoyen en la razón. Entonces exclamen, como Eddie Pruitt Perronet. Aclamen todos el poder del nombre de Jesús. Que los ángeles se postren. Traigan la diadema real, y corónenlo Señor de todo. Corónenlo Señor de todo. Así es. No se apoyen en lo que piensan, en lo que piensa otro. Por fe acepten la promesa de Dios. ¿Lo harán? Ahora bien, no se trata de si alguien más lo hizo o no, sino que hay de ustedes. ¿Qué harás con este Jesús, llamado el Cristo, que se da a conocer hoy igual que en aquel día? ¿Crees en él? Oremos. 73 Señor Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios de Dioses, Dios de todos los potentados, el primero, el último, el Alfa, la Omega, el principio y el fin, la estrella resplandeciente de la mañana, la rosa de Sarón, el lirio de los valles, la raíz y el linaje de David, ven. Señor Dios, el mismo ayer, hoy y por los siglos, bendice a esta multitud, Señor. Nos estamos preparando para empezar mañana. Hemos tenido una pequeña reunión aquí y nos has bendecido en ella. Te has dado a conocer. Ruego, Dios, que continúes dándote a conocer. Bendícenos esta noche. Ayúdanos ahora. Somos un pueblo necesitado. Señor, tú sabes que no me gusta regañar a la gente, pero ¿cómo puedo llevar esa santa carga? No me gusta hacer eso. Señor, tú conoces mi vida, mi corazón. Debo hacerlo, y ruego a Dios que me ayudes a hacerlo. Solo dame, y que nunca me apoye en mi propia prudencia, sino en tu promesa. En el nombre de Jesús. Amén. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Apocalipsis 1:8 Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 22:16 Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. 74 Quiero que todos sean muy reverentes, solo por unos minutos. Entre esta multitud hay hombres y mujeres sentados aquí, sin duda, que están enfermos. ¿Cuántos están enfermos y afligidos aquí? Levanten la mano y digan, necesito a Dios. Levanten la mano ahora mismo. Necesito a Dios. Ahora bien, no conozco a mucha gente. Conozco a estos tres chicos sentados aquí. Conozco al señor Dauch y a su esposa, y creo que esta es la hermana Moore. ¿Es cierto, hermana Moore? Aparte de eso, supongo que eso es todo. Y al hermano en la plataforma, eso es todo lo que sé. Pero el Padre Celestial, que prometió en este día que se vindicaría en esta era, exactamente como lo hizo en Sodoma, ¿lo prometió? ¿Se manifestó? ¿Lo creen? 75 Ahora bien, si oran, y por fe, no intenten razonar. ¿Cómo puedo tocarlo como sumo sacerdote? La Biblia dice, en el Nuevo Testamento, que Él es sumo sacerdote ahora mismo. Sigue siendo sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Es el sumo sacerdote para siempre. No hay otro sumo sacerdote sino Él, ni otro mediador entre Dios y los hombres sino Cristo hombre. Así es. Él es el único, y es el mismo ayer, hoy y por los siglos.
Ahora bien, si él sigue siendo el mismo sumo sacerdote, y la Biblia dice que podemos tocarlo compadeciéndonos de nuestras debilidades, como aquella mujercita que tocó su manto, su fe puede tocarlo esta noche. Y él actuará de la misma manera en carne humana, como lo hizo cuando estaba en carne humana, allí en la encina de Abraham. ¿Lo creen? Él prometió que lo haría. Solo oro, cualquiera tiene una necesidad, y yo, 1 Timoteo 2, 5, porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hebreos 4, 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino un hombre tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 13, 8, Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 76 es como dije, un don no es algo que, como, tomas un cuchillo y quieres cortar esto con él, puedes cortarlo. O puedes cortar esto, puedes cortarlo, o lo que quieras. Eso no es un don de Dios, no. Un don de Dios es alguna manera que tienes de quitarte del camino. Y los dones y los llamamientos son la predestinación de Dios. Los dones y los llamamientos existen incluso sin arrepentimiento. Naces con ellos, un pequeño engranaje en el que te manejas. Pero no puedes pisar el pedal, Dios tiene que operarlo. Tienes que quitarte del camino. Tu fe puede operarlo. No la mía, la tuya. La mía simplemente lo quita del camino. ¿Crees, con todo tu corazón, que Jesucristo vive hoy? Romanos 11, 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. 77 No te apoyes en tu propia prudencia. Dices, bueno, mira, hermano, estoy en serios problemas. No me conoces. He estado en esta silla de ruedas, he estado. No me importa lo que hayas estado, y. A ver si Dios baja y hace exactamente lo mismo que hizo cuando estuvo aquí en la tierra en un cuerpo físico. Lo hará en tu cuerpo y en el mío, juntos, como una unidad, creyendo en Él. Lo hará porque prometió que lo haría. Ahora bien, no te apoyes en lo que diga alguien. Eso es telepatía mental, lo llaman. Dijeron que Jesús era lo mismo. Dijeron que era un adivino, un diablo. Pero era el Hijo de Dios, porque era conforme a la palabra prometida de Dios. Mateo 12, 24, pero los fariseos, al oírlo, dijeron, este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Marcos 3, 22 y los escribas que habían venido de Jerusalén decían, tiene a Beelzebú, y por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Lucas 11, 15 pero algunos de ellos decían, por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. 78 Ahora, como dije, nuestros lugares, no tenemos que tener eso, venir e imponer las manos sobre la gente. Les impusimos las manos anoche. Pero lo único que se necesita es fe, y luego reconocer por fe, se acepta por fe, no algo que, no digas, no digas. ¿Cómo se puede hacer? Si pudiera decirte cómo se hizo, entonces ya no habría fe. No sé cómo se hace. No lo sé, pero lo creo. No sé cómo Dios salva a un pecador, pero lo hace. No sé cómo Dios hace ninguna de estas cosas, pero lo acepto, Él lo hace. Así es, porque no puedo explicarlo, ahora yo, bueno, nunca se explicará. Nadie puede, porque si lo haces, entonces ya no hay fe. No veo cómo Dios y Cristo podrían ser la misma persona, pero lo eran, dice la Escritura. Cierto. No se puede explicar, pero lo eran. Mi Padre está en mí. No soy yo quien hace las obras, es mi Padre quien está en mí. Si no hago sus obras, se demuestra que no soy de Él. Pero si hago sus obras, Él mismo da testimonio de que soy de Él. Pues es lo mismo. Ahora, exactamente lo mismo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, si lo crees. Juan 10, 37 Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Juan 10, 38 Mas si las hago, aunque a mí no me creáis, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 79 Ahora, hay un hombre sentado aquí mismo frente a mí. Tiene cabello oscuro. Lleva un reloj en el brazo, un traje oscuro. Lleva gafas. Pueden mirar aquí y verlo sentado, con los ojos cerrados, orando. No conozco a ese hombre. El Padre Celestial sabe que no lo conozco. Voy a observarlo solo un momento, porque se ve muy sincero, sentado allí. Desde que lo mencioné, ese hombre simplemente cerró los ojos y comenzó a orar. Ese hombre es un desconocido para mí. No lo conozco. Dios conoce a ese hombre y puede revelarme si esa promesa de la Biblia es verdadera. Puede revelarme por qué ese hombre tiene los ojos cerrados y por qué está orando.
¿Lo cree? ¿Lo cree, señor? Si abre los ojos, está sentado aquí mismo, mire, aquí mismo. ¿Lo cree? Ahora, usted sabe que no lo conozco. Somos desconocidos el uno para el otro, pero Dios te conoce. Entonces empezó a llorar, a sollozar, porque ahora puedo decirle que Dios va a responder a su petición. Porque eso fue lo que lo impactó, justo en ese momento. Esa luz, de oscuridad, se convirtió en luz. 80 ahora, el hombre, está orando por alguien más. Y ese es este niñito, sentado aquí, junto a él. Ese es su hijo. Así es. Ahora ese niñito sufre de un trastorno estomacal y también algo malo con sus intestinos. Así es. Así es, no eres de aquí. No eres de Arizona, eres de California. Así es. Eres ministro y tu comunión es con las asambleas de Dios. Es cierto. Reverendo McKay es tu nombre, o Reverendo Cabe. Así es. Si eso es cierto, levanta las manos, así. Ahora tu niñito va a sanar. ¿Tu fe, ahora, qué? Ahora hay un hombre con las manos en alto. Él no me conoce. Yo no lo conozco. Bueno, ¿qué fue? Tocó al sumo sacerdote. Ahora, mira, no pudo apoyarse en su propio entendimiento. Ahora, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué hace ahora? Tiene que creer lo que le dijeron, la verdad, porque sabe que él no me conoce. Así es. 81 aquí está sentada una mujer, sentada justo aquí, frente a mí. También tiene la cabeza gacha. Sufre de cáncer. También es de California. Espero que no se pierda esto. Se llama señorita Adams. Nunca la he visto en mi vida. Es cierto. Hay una señora sentada aquí atrás. No puedo explicarle mi punto, pero veo una luz sobre ella. Está en serios problemas. Tiene problemas con el cuello, por ejemplo. Y además, tiene un problema espiritual, preocupación, está preocupada. Y tiene un problema doméstico. Su hija acaba de huir. ¿Es cierto, no? Tiene la mano en alto. Señora Miller, es cierto. ¿Creen? Dios la enviará de regreso, sanará su cuerpo. Nunca la he visto en mi vida. Es una completa desconocida. Aquí hay una señora entre el público. No es de aquí. También es de California. Tiene cáncer, y el cáncer está en el pecho. La operaron de un pecho y se le ha extendido al otro. Así es. Señorita Calvin, así es. ¿Cree que Dios la sanará? ¿Lo cree? Soy una desconocida para usted, señora. No la conozco, es cierto, ¿entiende? Para que sepa que Dios está presente, 82 hay una señora sentada junto a ella. Se llama señora Harris. Es una completa desconocida para mí. Pero cuando el espíritu tocó a esta mujer, ella también se compadeció de ella, y viene de California esta noche. Y tiene problemas en el hombro. Así es. ¿Crees que Dios te sanará? Si es cierto, levanta la mano para que la gente pueda ver. Completamente desconocida. No te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué puede hacer eso? No puedes explicarlo. Es una paradoja. Es inexplicable. Pregúntale a esa gente. Nunca los he visto en mi vida, nunca supe nada de ellos. Podría simplemente continuar, pero ahora, mira. No te apoyes en tu propia prudencia, sino en lo que él prometió, que él haría eso. Si ese no es el mismo espíritu que moraba en carne humana, que sabía que Sara se reía en la tienda, detrás del hombre. Es cierto. Y prometió, justo antes de que el mundo fuera destruido por fuego, que el Hijo del Hombre se revelaría de nuevo, de la misma manera que, si el Hijo del Hombre, profético, se revelara en carne humana, como está aquí con nosotros esta noche, como lo hizo entonces, ¿en qué hora vivimos? Justo cerca de la destrucción. Proverbios 3, 5. Fíate de Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. 83. Por favor, no sigas aquí siendo un pecador. Acepta a Jesucristo mientras estás en su presencia. Sé que es costumbre que los ministros supliquen y cuenten historias sobre madres que murieron y se fueron. Está bien. Pero no venimos con la base de que nuestra madre haya muerto. Mi madre también murió, mi padre también. Pero venimos con inteligencia, aceptando con la base de que Dios se manifestó en Jesucristo para quitar los pecados del mundo. Venimos y creemos en la expiación, y mientras Él haya vindicado su palabra. No importa a qué iglesia hayas asistido, metodista, bautista, católica, presbiteriana o ninguna, si admites que lo has entendido de otra manera y sabes que realmente nunca has nacido de nuevo, pero quieres serlo y aceptar la promesa ahora.
Puede que no estés lleno ahora, pero lo estarás cuando, a medida que avancen las reuniones, si quieres aceptarlo sobre esa base, te pondrías de pie y me dejarías orar por ti, justo donde estás. Todos los que lo saben aquí, 84 no te apoyes en tu propio, hablé en lenguas. Eso no tiene nada que ver. Yo también creo en hablar en lenguas. Pero he visto brujas, demonios y todo lo demás hablar en lenguas e interpretar. Así es. Pregúntales a los misioneros de aquí. Podemos averiguarlo. Hermano Creachi, pregúntale. Sabes que es cierto. Los he visto hablar en lenguas, beber sangre de un cane humano e invocar al diablo. Claro, los he visto dejar un lápiz, y este se levantaba y escribía en lenguas desconocidas, y una bruja, un mago, estaba allí interpretándolo. Así que hablar en lenguas no es señal de que tengas el Espíritu Santo. Si hablas en lenguas y niegas esta palabra, algo anda mal en alguna parte. No te apoyes en tu propio entendimiento. Alguien podría decir, pero grité. Yo también, pero no te apoyes en eso. He visto a todo tipo de demonios gritar y chillar. He visto a Mahoma gritar y chillar hasta que se ponen tan nerviosos que podrían clavarse astillas en las manos. En la India, los vi gritar y saltar, tomar bolas de agua con ganchos y atravesárselas por la piel, y caminar sobre brasas. Así es. Negando a Jesucristo. Ven. No se apoyen en su propio entendimiento, sino en la palabra de Dios. Si su vida no se ajusta a esta Biblia para creer cada palabra que contiene, y quieren creerla, y quieren que Dios obre su voluntad a través de ustedes porque pueden ser parte de Dios, se pondrán de pie y dirán, lo acepto ahora mismo, hermano. Gracias. Gracias. Dios los bendiga. 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 Maravilloso. Dios los bendiga. Que Dios conceda, público, creen que esto. Sigan de pie. Digan, soy miembro de la iglesia, hermano Branham. Pero en realidad soy pentecostal, pero cuando se trata de decir que puedo creer que toda esa palabra es la verdad, simplemente no puedo, pero quiero. ¿Podrían ayudarme? Oren por mí. Quiero ponerme de pie y decir que. Digan, bueno, sentémonos aquí. He testificado en esta iglesia que lo era, pero en el fondo sabes que no lo eres. Dios también sabe que no lo eres. Entonces, ¿por qué no simplemente te mantienes firme? No te apoyes en tu propio entendimiento, sino en su palabra. 86 se pondrán de pie. ¿Alguien más quiere ponerse de pie? Que Dios los bendiga, que Dios los bendiga, que Dios los bendiga. Dios, ayúdame. Que Dios los bendiga. ¡Qué bien! Sigan de pie. Digan, ¿me servirá de algo? Pónganse de pie una vez, a ver si funciona. Háganlo en serio. Quiero, hermano Branham, quiero estar bien. Quiero estar bien. No les digo que dejen su iglesia. No, señor. Quédense donde están. Simplemente sean una persona verdaderamente llena del Espíritu Santo en esa iglesia. Digan, bueno, no sé qué dirá mi pastor. Él los apreciará si lo son. Es un hombre de Dios. Así es. Que su vida brille ante los hombres, para que vean las buenas obras y glorifiquen al Padre. Que Dios los bendiga, que Dios los bendiga a ambos. A ustedes, hermanos, a ustedes. Que Dios los bendiga a cada uno. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Mateo 5, 16 Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. 87 Ahora, ustedes que se levantaron, si se sienten mejor después de levantarse, simplemente levanten la mano para decirles a los demás que se sienten mejor después de levantarse. Todos. Claro que sí. Si son sinceros, se ponen de pie y dicen, seré testigo. El que me defienda aquí, yo lo defenderé allá. El que se avergüence de mí aquí, ante estos hombres, yo me avergonzaré de él ante mi Padre y los santos ángeles. No se avergüencen de él, no se apoyen en su propio razonamiento. Apóyense en la palabra de Dios. Al que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre y de los santos ángeles. ¿Habrá algo más antes de orar? Inclinemos nuestros rostros, entonces. Dios la bendiga, hermana. Claro. Dios la bendiga, hermano. Ciertamente. ¿Habrá otro? Justo mientras inclinamos nuestros rostros, Dios la bendiga. Dios la bendiga, aún de pie. Espera un momento, solo un momento. Que Dios te bendiga, hermano. Que Dios te bendiga. Dime, ¿significa algo decir que Dios te bendiga? Eso es pronunciar mi bendición. Que Dios te bendiga.
Marcos 8:38. Así que, el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Lucas 9:26. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre, y de los santos ángeles. 88. Algunos de ustedes que están de pie junto al muro, donde no tienen espacio para sentarse, podrían simplemente levantar la mano y decir: yo, Dios. ¿Soy yo, Dios? Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga, y a ti, hermana. A ti, mi hermano, y a ti, mi hermana. Oh, el Espíritu Santo se mueve tan dulcemente sobre la audiencia. ¿Pueden sentirlo? Dios los bendiga, joven, aquí en la plataforma. Dios los bendiga, allá en la esquina. Dios los bendiga, jovencito. Sí. Oh, Espíritu Santo, muéstranos especialmente nuestros corazones. Ahora, Señor, muéstranos nuestros errores. No nos apoyamos en nuestro propio entendimiento, en nuestro propio razonamiento. Sino que nos apoyamos en ti, porque sabemos que nos apoyamos en tu promesa divina y vindicada de hoy. Te diste a conocer más allá de cualquier razonamiento. No podríamos razonarlo ni explicarlo, pero has venido aquí mismo, en medio de nosotros, ahora, y nos has dado a conocer que estás aquí. Y hombres y mujeres lo creen y lo aceptan. Dios, acoge a cada uno en tu seno y escóndelos en la roca de la eternidad hasta que pase el fuego. Estamos a punto de ser quemados, Señor. Lo sabemos. Estamos de vuelta en Sodoma, pero los justos no perecerán con los culpables. ¿Llamarás a tus hijos, Señor? Le dijiste a Lot: sal de ahí, sal. Ruego, Dios, que cada uno que se encuentre en esa condición esta noche, que esté ahí afuera, sin saber dónde está parado, Dios, no se arriesgaría a tomar una calle de un solo sentido en contra de la ley. No se arriesgaría a pasarse un semáforo en rojo, si estuviera en su sano juicio, porque podría morir. Entonces, ¿cómo podría alguien arriesgar su destino eterno, solo adivinando, presumiendo? Aventurándose, sin verdadera autoridad para aventurarse, por pertenecer a una iglesia o denominación. Y realmente, no pueden entender cómo la palabra de Dios pudo ser el hoy como lo fue entonces, cómo estas promesas pudieron manifestarse, y cómo las eras apostólicas terminaron. Ayúdalos, Padre. Te los encomiendo en el nombre de Jesucristo. Amén. 89. Gracias, hermano, hermana. Me alegra mucho llamarlos hermano, hermana. Recuerden, Dios me hará responder por cada palabra en el día del juicio. Debo responder por todo lo que prediqué esta noche. Estoy consciente de ello. ¿Y qué he hecho desde pequeño? ¿Predicar este evangelio y luego ser un marginado? Ahora bien, ¿cuántos de ustedes están enfermos y afligidos aquí esta noche y desean que se ore por ellos? Levanten las manos. Ahora, harían una cosa más por mí. Impónganse las manos unos a otros. Inclinen todos la cabeza ahora, como lo hicieron en la iglesia, aquí arriba en la plataforma. Querido Dios, en el nombre de Jesucristo y de su presencia, una presencia vindicada, la misma palabra que se ha predicado ha sido confirmada. Eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que el Espíritu Santo de Dios inunde a esta multitud ahora mismo. Muchos de ellos han venido y te han aceptado como su Salvador. Muchos apóstatas te han aceptado y han regresado. Oh, Dios, te pido que, en el nombre de Jesucristo, sanes a toda persona. Dijiste: estas señales seguirán a los que creen. Si ponen las manos sobre los enfermos, sanarán. Lo prometiste, Señor, y los hijos creyentes se imponen las manos unos a otros. Satanás, estás derrotado, sal de esta gente, en el nombre de Jesucristo. Deja ir a esta gente, por el reino de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Marcos 16:17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Marcos 16:18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 90. Todos los que creen que Jesucristo es ahora su sanador y su salvador, y desean aceptarlo por las mismas razones, pónganse de pie. Digan: ahora acepto a Jesús como mi sanador y mi salvador. Maravilloso. Alabado sea el Señor. Gracias al Señor. Ahora levantemos las manos y cantemos para Él. Lo alabaré, alabaremos al Cordero por los pecadores inmolados. Denle gloria, todos los pueblos, porque su sangre ha lavado cada mancha. ¿No se sienten bien? Levanten las manos.
Oh, vaya. Cantémoslo de nuevo. Lo alabaré, alabaremos al Cordero recuerden, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ese hombre está aquí. Denle gloria, todos los pueblos, porque su sangre ha lavado cada mancha. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. ¿Te gusta eso? Vamos a estrecharle la mano a alguien. Este es el final de la reunión, el comienzo de la convención. Dios te bendiga, hermano peregrino. Dios te bendiga. Bien. Genial. Maravilloso. ¿Crees que tendremos una gran convención después de esto? Damos gracias a Dios por esta gran reunión. Ahora tendremos una gran convención. Todos los que lo crean, digan, amén. Mi fe te mira a ti, Cordero, miremoslo ahora, del Calvario, oh, Divino Salvador. Escúchame ahora mientras oro. Quita todo mi pecado, oh, permíteme ser completamente tuyo desde este día. Mientras recorro el oscuro laberinto de la vida, y las penas me rodean, sé mi guía. Haz que la oscuridad se convierta en día, enjuga las lágrimas de la tristeza, oh, permíteme ser completamente tuyo desde este día. Amén. La congregación dijo, amén. Aleluya. Alaben al Cordero por los pecadores inmolados. Denle gloria, todos los pueblos, pues su sangre ha lavado toda mancha. ¡Qué maravilloso! Bien, inclinamos la cabeza para la bendición. No sé quién ha sido elegido. El hermano John Mimaneral, de California, mientras nos inclinamos. No olviden mañana por la noche. Es la primera reunión, mañana por la noche. La convención será aquí mismo, en este salón, a las 7:30. Que Dios los bendiga. ¿Han disfrutado de la presencia de Dios? Inclinemos la cabeza mientras el hermano John nos despide.